Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Yo Sí, también tenía ganas, que hemos estado hablando unos meses, ¿verdad? Por WhatsApp sí. Y y había oído hablar de ti y la verdad que sí, admiro tu trabajo. sí, Sí, de dar a conocer este problema a las personas porque yo también me sentí perdida y ojalá hubiera encontrado un sitio donde informarme, ojalá. sí. Es tan necesario, ¿verdad? Que se hable de todo el tema de la adicción. Hay mucha soledad en esto porque no se habla de esta enfermedad. Es una enfermedad muy estigmatizada, entonces es una pena porque tienes que buscar mucho para encontrar qué Claro, pasa. Para que claro. te lo dicen, pues a veces es largo el camino. Vamos a empezar, Esther, por el principio. ¿En qué momento te das cuenta que tu hijo consume o que le pasa algo? Sí. Además es un consumo que todavía no he oído hablar porque he escuchado las entrevistas que has hecho y tal, y no se ha oído hablar de este consumo de mi hijo que fue el estrella, aunque ya sabes que hay a todo lo que hubiera venido y más cosas tuvo, pero bueno, él fue los videojuegos. Él se Ah, enganchó a los juegos del Fortnite. Eso fue el estrella, ¿vale? Entonces, claro, eso es muy difícil de detectar porque todos los niños juegan también, ¿sabes? Pero bueno, yo, todo empieza con 13 14 años. Yo, fíjate, hasta no sé por qué, esto son cosas, ten en cuenta que la coadicción empezó a la vez que su enfermedad, ¿eh? Empezamos un poco a la par, iba poco a poco. Pero yo recuerdo un día que mi hijo tenía 14 años, yo creo, que él yo me acuerdo que se marchó, yo me fomentaba mucho el que hiciera deporte porque siempre es bueno que los niños se enganchen al deporte porque no caigan nunca en estas cosas, bueno, las cosas que los padres siempre piensan en sus hijos. Y yo me acuerdo que aquel día se fue a ver unas horas de futbito y de toda la cuadrilla, que eran pues, unos 20 niños o así, pues tú sabías los niños que, pues, que llevaban una vida más o menos normal y el niño que ya apuntaba que algo raro hacía ya y tal. Pues él ese día se juntó con un niño de los que ningún padre quiere para su hijo, fíjate, ¿eh? Cuando luego era mío, ¿eh? Pero claro, es verdad, esto se piensa así. mm, Y yo me acuerdo que aquella noche mi hijo cambió. Ya nunca fue el mismo, yo ya lo veía como que se escapaba, unas tunerías que ya no era lo normal. Algo había en él que ya... Sí que es verdad que yo ya le iba viendo algo, porque para que te hagas una idea, todos los niños les regalaban la PlayStation y yo me negaba, intentaba alargar en el tiempo, no sé por qué, pero yo decía, "Oh, pues ¿por qué tenemos que regalar una PlayStation a un niño? Pues tienen otras cosas, mi hijo es muy creativo, porque es muy creativo, él dibuja, pinta, le gusta el deporte, ¿por qué tenemos que regalarle?" Y claro, al final, pues sus tíos, por lo típico, oye, todos los niños, tal, pues se la regalan, pues lo típico. Ya ahí, fíjate, yo algo ya, no sé qué sentía, o la intuición, o llámalo como quieras, sabía que a mi hijo eso no le iba a venir bien, pero no sabía por qué. Bueno, y aquel día que te digo fue clave porque yo a raíz de ahí empecé a desarrollar mi coadicción, me convertí en un detective privado número uno, que si me contratan soy buenísima. Te lo prometo, te conviertes en que algo pasa, se despiertan las alertas, dónde va, qué hace, con quién está, o sea, era una cosa brutal. Yo sabía con quién estaba, dónde se metía, o sea, quería controlarlo todo porque veía que algo se me escapaba ahí, ¿sabes? Un poco obsesiva, ¿no? Entonces, sí, claro, oye, perdona, tiene 14 años, es normal que salga, es normal que ya no sepas dónde está, es normal que tal, ¿no? Pero yo ya... Y luego hay un problema que, bueno, en todos los sitios hay alguno, porque siempre decimos, sí, es que el problema de mi tierra es que alquilan un bajo, que le ujú. llaman cuarto aquí, entre varios, la cuadrilla, los 20 niños, y allí pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Pues yo era la mamá que se negaba a pagar, porque lo pagaba yo, se negaba a pagar ese cuarto porque yo decía, no, yo no quiero tener a mi hijo metido en un sitio Claro, donde no se controla, es que no quiero. Entonces, claro, al principio había unas cuantas mamás que lo mismo que yo y tal, pero llegó un momento que dijeron, bueno, chica, que no pasa nada, todos lo hacen, claro, pero yo sabía que a mí eso le iba a hacer daño, ya. efectivamente. O sea, todas mis pesadillas se cumplieron. Yo, todo lo que no quería que le pasara a mi hijo, que no se enganchara a nada, que no, ¿sabes? Sí. Todo se cumplió y yo me apuntaba a escuela de padres. Yo, de verdad, es que era la mejor alumna de la escuela de padres. O sea, esto es lo que hay que hacer.
no funcionaba nada. Funcionaba. Me río porque cuanto más necesidad de control o con cuanta más intención, cuanta más preocupación, y vamos viendo que no hay nada que hacer, que cuando la persona desarrolla una adicción o una conducta compulsiva, como puede ser con el juego o con el videojuego y tal, no hay nada que hacer, no importa la madre, el padre ni San Pedro, ¿no? Nada, no hay nada. Cuando tú, porque tú tienes muy marcado ese momento en el que empiezas a detectar algo que te está chirriando y que empiezas a tener esa necesidad de saber qué pasa, ¿no? ¿Estabas viendo, más allá de las conductas que te podían resultar desconcertantes de tu hijo, estabas viendo que estaba dedicando horas a jugar, por ejemplo? Yo veía que, a ver, al principio no empezó tan pronto con ese juego, pero fíjate, yo intentaba que ellos compartieran vida con los niños de su edad y yo los llevaba en el verano a la piscina pública y yo me acuerdo de estar controlándolo, como no, y ver que de repente desaparecía. O sea, nunca había desaparecido de ese sitio sin mi permiso y segundo, sin estar yo. Y yo me acuerdo de tener que dejar a mi niña pequeña con las amigas y decir, me voy que mi hijo se escapa tal. Y lo seguí y se fue a un bar, fíjate tú, a un bar, y era un menor de edad, que te estoy hablando que tendría 14 15 años, no sé si llegaría, ¿eh? Y en una maquinita de estas un pinball o no sé cómo se Mm, llama, me lo encontré allí jugando, ¿con qué dinero? Y le dije al del bar, digo, oiga, ese niño es un menor de edad, ¿cómo le deja? Y además le había cambiado lo que llevaba para poder jugar. Ah, yo no sé si es un menor, digo, perdona, es que mi hijo además era un niño, no se desarrolló hasta muy tarde. O sea que para cuando lo vi, más o menos un hombre igual tenía veintitantos años claro. y tenía 15 y estaba en la maquinita enganchado. Entonces ahí metía dinero, luego decían los amigos que, porque yo iba oyendo, ¿no? Como, oye, a Raúl le han tocado una máquina y digo, ¿cómo en una máquina? Y mi hijo, ¿qué hace jugando en una máquina? Es que no entendía nada. Ahí es cuando empieza a faltarme dinero de mi cartera, porque yo siempre la cartera despreocupada por encima y me faltaba dinero, ¿sabes? Al principio monedas, después ya o sea, estas cosas pasan. Sí, Una cosa muy rara. Claro, luego ya cuando tienen el cuarto y ya en el cuarto se ponen el videojuego, mi hijo ya no salía del cuarto. claro. Yo a sufrir, mi hijo no tiene vida, o sea, ya no salía ni a hacer deporte, luego salían por ahí, él no salía por ahí. Pero de repente, una vez al mes, salía, se arreglaba, digo, ¡ay, se ha arreglado! No tenía ni ropa de arreglarse porque no le importaba. Se arreglaba y salía a beber sin fin, claro, todo lo que hacía era sin fin, ¿vale? Entonces, fíjate que yo decía, bueno, ha salido, se relaciona con otras personas, fíjate, eh, pensando que eso era bueno porque es que lo veía hundirse en un mundo que no sabía cuál era, porque no lo podía ver. Claro. Entonces yo hablaba con los amigos, digo, oye, pero ¿por qué no sale de qué pasa? Y hace, no sé, porque él no quiere, porque está ahí. Pues bueno, pues que será una persona que no es pues, de estar con las personas, no sé, yo pensaba que tenía algún problema Claro. psicológico grave o que algo pasaba, era muy raro todo, ¿eh? Pero luego salía y bebía. Claro, luego ya llegó a coincidir con mi hija, que también salía. Y el día ese que salía yo, a ella la pobre, oye, tu hermano ha salido, si lo ves, la tenía de espía, claro, Claro. tenía mis redes. Y ella, pues, como también era una coadicta, claro. Nada, tranquila, mamá, aquí está en el bar, lo estoy viendo y todo muy bien. No era así. Me enteré luego en el tratamiento. Ella muchas veces lo ha llevado a casa diciendo hasta aquí, porque ya llegaba un momento que en el bar él molestaba, se pasaba de la raya y ya no quería nadie estar con él, había que llevarlo a casa, ¿no? Y ella me lo traía. Había veces que venía y me decía, que sepas que él está en la cama, que se llama Raúl. Raúl lo he dejado en la cama, que no te preocupes, que todo bien. Yo decía, ¿y porque si todo bien me avisa Claro. que no sé, será una cosa rara? Pero bueno, yo decía, bueno, pero ha salido, se ha relacionado con personas. Claro, claro, porque tu preocupación era el encierro que estuviese jugando. Además, me imagino que en nuestra generación, que no nos ha tocado el juego, ¿no? Nosotros cuando éramos más jóvenes, no, o sea, nos enganchábamos igual a una maquinita un rato, pero no teníamos tanto, ¿no? Eso, y nos queda un poco lejos. Entonces, comprender eso, Claro, pues, y en un principio, el que estuviese en el cuarto, que le llamamos cuarto al bajo este, jugando en la máquina, digo, bueno, pues está jugando a la máquina con los amigos. Yo lo veía como algo, claro, pues de esa manera comparte algo con los amigos. Pero cuando ya empieza, no viene a casa en toda la noche. Yo preocupada, digo,
o ha bebido. Yo siempre le decía, si bebes y se te va de la mano, nunca te quedes por ahí, llámame, yo te voy a ayudar. Al día siguiente le caería una, pero ya es, claro, digo que es muy peligroso, es que puede pasar algo serio. Claro. Pero no, no, se quedaba ahí jugando y yo llamaba a los amigos, no, que está jugando, pero tranquila, que todo, pero ¿y por qué no viene a casa si todo el mundo está en casa ya? Bueno, unas cosas muy raras. Pero claro, todavía no veía yo que era un problema, estaba jugando a la Play y digo, este hijo, es que solo piensa en jugar a la Play, ¿sabes? No lo veía como un problema, sino que se estaba como metiendo en la oscuridad. Pero claro, luego ya empiezo a decir, a ver, estoy oyendo que en ese cuarto se fuman porros y huele a porros y tal. Bueno, todos fuman porros, hija. Y no prueba que no tal. Digo, ya, pero ¿y el mío? ¿Y el mío? Nadie me decía nada. Yo quería saber, pero no te cuentan nada. Ya, Y yo a los amigos, que eran amigos desde la guardería, que son amigos que yo sé que le quieren un montón. Y yo sé que hay uno de ellos que nunca consumió de nada, siempre les advirtió a todos que esto tenía unas consecuencias y podían ser muy graves, que nunca le escucharon, por supuesto. Sí, este chico fue el único además que luego siguió su carrera, siguió, porque mi hijo iba a la par con él, además académicamente tenía él, pues, tenía una capacidad y tal, pero se desligó de él totalmente, incluso le dejó de hablar. Bueno, para mi hijo era lo peor, porque estaba siempre ya como de padre, ¿no? Pero este claro, chico no me quería contar nada porque él no iba a traicionar a su amigo. claro. Cuando yo le preguntaba, le decía, algo pasa, yo sé qué pasa, y dice, sí, yo sé que pasa algo, pero le voy a intentar ayudar, déjalo que yo le ayudo. Y entonces él intentaba ayudar, pero no No podía, podía. no podía. Y ya llegó un momento que sí que me pidió ayuda. Me dijo, algo pasa con tu hijo, no sé lo que es, no sé si está loco. Me decía como que estaba loco. Entonces yo, pues les llevé a un psicólogo, una psicóloga era. Claro, para que no parecía que lo llevaba él, dice, pero oye, que yo no estoy loco. Pues llevé a mi hija también, a los dos. Es increíble, Esther, cómo las hermanas, porque además suelen ser hermanas, lo que viven, ¿eh? Tengo ganas de Guau. tener en el canal alguna vez a una hermana porque es Pues tremendo. me encanta la tela, Mm, porque además es verdad que hasta ellas no viven una adolescencia, mi hija no vivió no, adolescencia. Yo no. sufría tantísimo con él que ella jamás me dio ni un problema, ni un nada, Claro, era la niña perfecta y esa perfección, ella, yo no sabía que era por eso, claro, yo decía, ¿por qué uno me ha salido así y la otra, claro? claro, Yo lo entendí todo, entonces sí. Y sí, ahora ella también ha hecho su proceso, además tuvimos que separarnos y no, muy bien. qué Pues bien. bueno, total que, bueno, el caso es que este chico, pues, no, al pedirme ayuda fui a la psicóloga y la psicóloga les hizo un test de personalidad. Test de personalidad. Sí que es verdad que decía, oye, me ha contado que tiene un cuarto, que tal, y que algún porro se ha fumado y tal y cual. Le digo, vale, yo ya sabía que esto, pero esto puede ser un problema. Y me dice, a ver, todos fuman, no tiene por qué. Ella no me lo daba como un problema. Digo, ya, pero al final están jugando con las drogas, ¿no será que tiene algún problema? No lo sé, yo creo que tiene algo como de hiperactividad. ¿Hiperactividad? Pues no sé, yo no sabía qué hacer. Bueno, me dio unas pautas para ver qué hacía con él. Nada. Y él seguía, pues eso, era. Luego ya en los estudios, pues lo que pasa, empieza a no ir tan bien. Claro, Se sacó el grado escolar, pues bueno, ya al final a duras penas. Bueno, a duras penas, como luego como buena nota, pero luchando mucho yo. Luego ya es verdad que yo le dejé elegir, digo, mira, yo a mis hijos siempre les he dicho, ser libres de elegir lo que queráis, incluso de equivocaros, que yo nunca os voy a poner ni una fecha ni nada para terminar lo que tengáis que hacer, pero jolín, sería bonito que os formarais en lo que quisierais y yo os lo claro, puedo, me lo puedo permitir. claro. Bueno, entonces él eligió ir al bachiller de artes Ujú. porque él era muy creativo, es verdad que es muy creativo y pues tal. Digo, bueno, pues a ver si él ahí encuentra Tú siempre esperabas que hubiese algo, ¿no? Que le sacara de ese estado en el que lo veías. el agujero. Yo le llamaba el agujero. Y pensé que hay otro agujero, porque ahí, claro, hay mucho bohemio y mucho tal, hay mucha droga, hay mucho de todo. Y encima no era en mi pueblo, era en otro. O sea, mi detective no podía ir a trabajar. Claro, O así. Tenía una sobrina que iba también a ese instituto y siempre decía, es que es muy buena persona, muy majo, pero qué, pero qué, nadie me decía. Los profesores, muy buen chaval, tiene mucha capacidad, pero yo, el pero ese, no sabes la de veces que le he oído. ¿Pero qué? ¿Veis algo? Decidme algo, yo soy su madre, ¿le puedo ayudar? nada. Nadie. No, no, no.
nadie te dice nada. Y yo me quedé con ese pero un montón de tiempo. Ya me Pero imagino. claro, la adolescencia, chica, que todo está, pues todos fuman, que tampoco le des, todos juegan a la Play. Sí, pero luego deja los estudios a mitad de tal, luego me dice que quiere estudiar electricidad, luego, claro, lo del dinero, yo llegué a esconder, bueno, tuve que comprarme una caja fuerte para mi cartera. Imagínate. Imagínate, ¿eh? Yo nunca he tenido, porque si es que no tengo dinero en casa, es la cartera. ¿Y Pues eso tú, y qué te decías a ti misma, Esther? ¿Qué se dice en una situación así una madre o un padre? pues si no está loco él, estoy yo. O sea, si nadie me cree, si es que estaba tan sola, es una soledad tan grande, porque hasta mi marido, mira, esto también hace que te quieras él mismo para salir con lo que se quiere, con lo que él necesita, porque no es lo que quería, es lo que necesitaba, nos ponía en contra a nosotros, Ya. ¿sabes? Yo veía que se hacía amigo de él, conseguía lo que quería y era como yo su enemiga, ¿no? Mm. Nos distanciaba. Y luego, cuando su padre decía, hasta aquí hemos llegado, venía conmigo y yo quería esas migajas que me daba, porque llegó un momento que nos trataba, nos odiaba, no tenía Sí, conversación con nosotros. Entonces, claro, luego a su padre lo apartaba, entonces jugó mucho a esto, entonces entre nosotros llegó un momento que dijimos, oye, oye, a ver qué está pasando aquí, que claro. está jugando con nosotros. Entonces, claro, ya cuando lo del dinero, mi marido me decía, a ver, que sea cosa tuya, que te habrás pensado que tenías. Digo, que no, que no. Es que es verdad que he sido muy despreocupada para dejar la cartera. Pero es que ahora ya cuando he visto que faltaba, lo controlo. Claro. Y yo sé que había un billete que no está, es que lo sé, lo sé. Entonces tuve que comprar una caja fuerte para meter mi propia cartera. Claro, cuando él se ve sin dinero, dice que quiere trabajar. Claro. Deja los estudios y quiere trabajar. Y se pone a trabajar. Se pone a trabajar en una fábrica que hacía tortillas de patata. Se pone a trabajar y consigue dinero. Y cuando consigue dinero ya no quiere trabajar, quiere estudiar. Ya tiene dinero. Él ya puede hacer lo que se supone que quería, ¿no? Y así nos tiene. Después vuelve y dice que quiere hacer electricidad, que le gusta. Digo, bueno, sigue siendo algo que Mm. puede desarrollar su capacidad que tiene y la habilidad. Pues bueno, se pone a hacer electricidad y yo me acuerdo que estaba ilusionada porque hasta se arreglaba, iba al instituto, todos sobresalientes. Yo decía, bueno, pues ¿será que ha encontrado lo que él quería? Sí. Llegó Navidad, hundido en el agujero, no volvió a las clases, no volvió, o sea, yo no entendía nada, ¿eh? Me volvía loca. Y Ya me así imagino. íbamos como dando tumbos, ¿sabes? Yo parecía que ya y luego nada, pero seguía en el agujero aquel. Tu estado, por cómo lo cuentas, que yo creo que es súper claro, estoy convencido que ahora mismo habrá padres que se están sintiendo muy identificados. Em, Tu estado entiendo que iba en función de cómo estaba él, entonces. Exactamente, exactamente. Yo lo veía que tal, venga, yo me animaba, venga, que parece que luego se hundía, me hundía. O sea, era una cosa, yo iba mira, ya en mi vida solo pensaba en, o sea, lo tenía metido en la cabeza. Yo iba a trabajar y era, mi hijo, ¿cómo se ha levantado? No se ha levantado, ha ido, hoy parece que sí. O sea, increíble, ¿eh? Todo el rato, todo el rato. Mi hija la tenía ahí, pero casi no me acuerdo, era él. O sea, se llegó a ocupar casi todos mis pensamientos cuando estaban parados. Necesitaba estar en activo. Claro. Fíjate si estaba mal, que tuve que empezar a hacer, a ir al gimnasio. Me dolía la espalda y empecé a hacer pilates y tal. Y había ejercicios en los que se sufría un poco. Era masoca. Cuando sufría, me hacía bien porque no pensaba. Fíjate tú, ¿eh? Mm. Me acuerdo que Sí. decía, hay que hacer la plancha y hay que aguantar. Yo era la que más aguantaba porque en ese sufrimiento físico Mm. dejaba de pensar mi mente. O sea, una cosa. Sí, 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 eso es muy habitual cuando hay mucho sufrimiento emocional que uno vaya a generarse sufrimiento físico. Sí. Sí, estaba Mm. sufriendo mucho. Sí. Y bueno, y todo empezó así como en subes y bajas, hasta que los amigos se hacen mayores y dicen que el cuarto lo cierran. Yo, cuarto que por cierto, que si con la mente se hubiera podido quemar, yo lo quemé muchas veces. Yo digo, Pero sin tu hijo dentro, ¿no? claro, digo, claro, cuando no estaba, yo decía, madre mía, digo, si un día se quema, me voy a sentir culpable, porque te lo prometo que lo he quemado en la mente, ¿cómo no se quema? ¿Cómo no tal? Bueno, y llegó el día que lo cierran y lo hacen porque a mi hijo le dicen que no puede ser todo el día ahí metido, todo el día jugando, ya no habla ni con ellos, encima se comporta con ellos de una forma violenta y cierran el cuarto y sobre todo para echarle a él. Entonces yo digo, vale,
pues ¿y ahora qué hago? ¿Qué tal? Digo, a casa. Ah, que fíjate, ¿eh? Le preparo la habitación. En la habitación pusimos hasta una tele para que pusiera la Play. Imagínate, yo no veía un problema en la Increíble, Play. increíble, Y sí. en casa, digo, lo tengo en casa, controlado, ¿no? Controlado, Controlado. Él pasaba las tardes en casa con la Play. Pero claro, él no quería estar en casa conmigo controlando. claro. Y empezó a buscar. Y tengo un campo, una finca, donde es una finca de recreo, que tengo una casita que es como una cabaña de estas de madera, y se nos metió allí. Se fue allí con la Play. No, es que allí, porque estoy al aire libre, porque tal. Y él ha empezado a trabajar porque necesitaba dinero. Empezó a trabajar. Cuántos años tenía, perdona, Esther, en ese momento? Pues como esto fue un año antes de ingresar, pues ingresó con 24, pues 23, como mi hija 23. ahora era. Y había pasado, fíjate, Sí, desde los 14, mm, que todo va, es que va poco a poco. Todo claro. esto va muy poco a poco, ¿eh? ¿Vale? Y entonces ahora vamos a ir al momento en que ya fue, o sea, la caída en picado, ¿no? Que gracias a eso, porque te tienes que ver en algo muy mal para poder salir, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces es cuando él se nos encierra allí y nosotros pensando de que estaba en casa, pues se encierra allí, pero claro, se va con el videojuego, o sea, con la PlayStation y allí no hay internet. Mm, Entonces empieza a gastar los datos del móvil, ¿vale? Y otra vez empieza a hacer del día a la noche unas cosas rarísimas y deja de trabajar. Y de repente ni trabaja ni estudia. Y digo, a ver, yo os he hecho libres para que hagáis lo que queráis, os forméis, si no queréis trabajar, o sea, estudiar, trabajar, pero sin hacer nada, no. claro. En la vida hay que hacer algo. Pues no había manera. Su jefe iba a buscarlo, a decir, oye, Raúl, allí, al sitio, oye, Raúl, pero venga, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te vas? Mm, que te doy la oportunidad, que vas a aprender, que tú estabas contento, que eres muy válido. No salía de allí. Se alió con dos o tres amiguitos que eran de consumo también, Claro. y allí encerrado. Había noches que no venía, bueno, unas cosas rarísimas. Yo ahí ya, algo pasa, ya con mi marido digo, oye, esto ya no, yo pienso que algo pasa. Hay aquí algo que no es normal. Y entonces, Tu sospecha iba más por droga, por consumo, o no sabía, o no, yo no sabía claro, no más que por sabías? el videojuego era por eso, pero claro, al verle luego tanto tiempo, y luego pasó una cosa, al quedarse sin datos, ¿qué hacía? Me cogía del móvil. Se metía él en las claves de la cuenta que yo tenía con la compañía y ampliaba datos. Llegaba la factura y yo llamaba a la compañía y digo, oiga, que porque estoy pagando yo datos de internet y yo no. Dice, sí, sí, usted me llamó para ampliarlos. Digo, no, perdona, yo no he llamado. Me dice, pues a ver, vamos a poner una clave para que no pueda llamar a nadie que no tenga la clave. Y Claro. busco la clave, era él. Entonces, un día estábamos, mi hija, esto fue muy clave, además fue una de las vivencias que yo conté luego en una terapia para que mi hijo hiciera el clic, que se llama, ¿no? Sí. Estábamos mi hija y yo comprando y de repente llama desesperado. Oye, no tengo datos y necesito datos urgentemente. Digo, perdona, Eh, que me dicen de la compañía que hace falta una clave. Digo, ¿y tú por qué llamas a la compañía a abrir unos datos sin mi consentimiento, que los pago yo? Porque yo necesito datos, me los tienes que dar. Digo, estoy comprando, cuando lleguemos a casa hablamos. Estaba con un síndrome de abstinencia, yo no sabía, claro. Claro. Cuando llegamos a casa, mi hija y yo vivimos algo horrible. Estaba como poseído. Es que esta vida es una mierda, mamá, yo soy súper infeliz, no sabes la de veces que le he dicho a mis amigos, yo quiero desaparecer de este mundo, es que no quiero vivir más, es que a mí me da como un ataque de ansiedad diciendo, pero ¿por qué mi hijo no es feliz? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué le he hecho? Es que claro, te culpas, yo me culpaba de todo. Sí. Bueno, mi hija, por favor, no sabía a quién acudir, mi hija, si a mí o a mi hijo, pero ¿qué está pasando aquí? Que esto es de locos. O sea, una cosa brutal. Yo me acuerdo que estuve muy mal. Cuando ya me calmé, le abrí los datos. Cuando volvió por la noche, era como la seda. Se le había pasado. Sí. Y entonces ahí yo ya dije, bueno, pues yo tengo que hacer algo. Y fíjate qué curioso. Me metí en internet y empecé a entrar como en adicciones de videojuegos, a ver qué pasaba. Y me metí en un montón de páginas, pedí informaciones, hablaban de centros que ingresaban a personas que tenían problemas. Yo ya me metí por ahí. Fíjate qué curioso esto, Jan. Al día siguiente estoy trabajando y me llama una psicóloga de Madrid que había visto, me había rastreado,
había visto que yo estaba pidiendo información, fíjate, ¿eh? Y me dice, tengo información de que tú has estado buscando y tal. Y digo, sí. Dice, vale, pues mira, soy una psicóloga y tú eres la mamá de la persona que tal. Digo, sí. Dice, pues mira, voy a hablar contigo porque tienes un problema muy serio, tienes un problema que te va a llevar tiempo solucionarlo, pero que sepas que hay una solución. Y yo, ¿es que me estás contando? Dice, sí. Dice que sepas que por la OMS el año pasado se reconoció la adicción a los videojuegos como una enfermedad, ¿sabes? Empezó ya a hablarme así. Yo, pero estuvo una hora hablando conmigo, le conté lo de que me había dicho que se quería suicidar. Dice, bueno, dice, mira, normalmente los adictos dice que se quieren suicidar y no lo hacen, pero bueno, no te preocupes porque también hay un equipo especialista en esto y te van a ayudar a lo que haga falta y tal. Pero te voy a dar un teléfono porque en Pamplona, así me dijo, en Proyecto Hombre de Pamplona, ahora mismo están tratando el tema de las adicciones a los videojuegos. Estuve una hora hablando conmigo para calmarme, para decirme que tuviera paciencia, que era largo el camino, pero que estaba haciendo lo correcto, informarme. Así, ¿eh? Qué curioso, ¿no? No sé cómo agradecer a esta persona, pero así empezó todo. Sí, sí, sí. Yo, pues, me informé en Pamplona. Pero tú, Esther, ¿vosotros de dónde sois? Yo soy de La Rioja, De de La Rioja. Alfaro, pero Alfaro está, bueno, Sí, está al lado. Mm, claro, mm. somos, bueno, de hecho yo he nacido en Pamplona y mis hermanos y todos somos... Ah, vale, es que no sé, como te he dicho antes que yo no he preguntado nada sobre ti, ahora estabas hablando y la cuadrilla y tal, digo, pues esta mujer es del norte. Claro. Sí, sí, Mm. y ya sabes cómo somos las familias del norte, ¿no? Sí, Así, pues, pues eso también influye mucho, ¿eh? A la hora claro, de... Y sí, porque toda esa soledad que tuve, luego cuando yo ya les hablé del problema y tal, es verdad que la familia hace un papel muy importante, ¿eh? sí, Pero bueno, al principio fui yo, claro. yo con esta señora y después, claro, y yo lo hablo con mi marido. Mi marido todo esto dice, no nos estaremos saliendo un poco de, digo, no. Y me han dicho que nos van a concertar una cita con una psicóloga en este sitio. Sin él, claro, porque no le llevábamos a ningún Claro. lado. ¿Tú no habías oído hablar de Proyecto Hombre o sí? Sí, Sí, lo que, a ver, yo soy de los 80 mi adolescencia. Yo, de hecho, cuando a este programa le llamas Yonki, a mí me asusta y todo, ¿eh? normal, Que yo he conocido mucha gente que ha muerto de mi claro, entorno, 3 o 4 años mayor que yo, y me asusta. sí, Entonces, claro, cuando te hablan de Proyecto Hombre, yo, pues como mucha gente, piensa que es eso, el de la heroína, claro, el de los videojuegos. O sea, era una cosa, claro, 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 pero esta señora me dijo esto, y yo, a lo que me dicen, estaba claro. tan sola que yo me tenía que agarrar a lo que fuera. Y cuando fuimos allí, fuimos mi marido y yo solos. ¿Y sabes qué es lo primero que nos dijo? ¿Qué? Estábamos de acuerdo los dos en que había un problema con él y en solucionarlo juntos. Que hasta que no estuviéramos de acuerdo, no podíamos empezar. Qué bueno, ¿Sí? Y entonces dice, poneros de acuerdo, porque claro, hasta ahora nos había tenido desunidos. claro, Mi marido decía que a las buenas, yo que a las malas, cuando él decía que a las malas, yo a las buenas. No había una unión en decir, oye, vamos a poner un remedio a esto. Y entonces nos fuimos de allí en el coche y digo, bueno, pues la solución está en nosotros. Igual tenemos, mi marido, igual tenemos que mirar en algún otro. Digo, la solución no te la va a dar nadie, somos nosotros. claro, O estamos a una porque vemos el problema o no hay nada que hacer. Pues venga, a una. Ahí es cuando dijimos, oye, esto no nos va, tenemos que ayudarle y tenemos que estar a una. ¿Qué hacemos? Digo, pues bueno, hay que cerrar el campo, claro. cerrarle, hay que quitarle la Play, no se puede jugar ni en el campo ni en casa y empezamos por ahí. Pero claro, quitar una adicción a pelo, ¿sabes lo que es un síndrome de abstinencia de esto? ¿Y no tenías miedo tú de enfrentar ese momento con tu hijo? Mucho, Sí, mucho miedo. Tenía miedo a todo, pero también miedo de que mi hijo se destruyera así. Es que me estaba diciendo que se quería suicidar. O sea, y luego un día por la noche no apareció y cuando él llegó, yo tuve una crisis de ansiedad porque yo pensaba que mi hijo tenía que llamar a alguien a que lo buscara allí porque le había hecho algo. O sea, y mi hijo, viéndome con esa crisis de ansiedad, tirada, que no podía ni hablar, pasó como si no supiera nada, claro. no me ayudó. O sea, ¿cómo había perdido la empatía mi hijo que yo pensaba que era tan bueno? Era un niño muy bueno. ¿Cómo podía ser que se había creado ese monstruo, ¿no? Sí, 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 Era una cosa brutal, brutal. Entonces,
pues tienes que enfrentarte a lo que sea, porque algo estaba pasando. Sí. Total que, bueno, en un principio fuimos de la mano de allí, pero a pelo nadie me hablaba de que había que hacer nada más, ni mucho menos de un ingreso, más que le tenía que hacer el amor duro. Ahí empecé a ver lo que es el amor duro y cerrarle las puertas de esto. Es verdad que me dijeron, seguramente que hay algún consumo de algo más añadido. Ese día que yo cerré el campo y había una mochila allí, encontré que había marihuana. Ujú. Por fin podía demostrar que él fumaba, que también había un consumo de marihuana. Claro, Eso que le hundía a él, tal, vale. Por fin, lo que nadie me había contado, lo que nadie tal. Ahí es cuando yo hablo con los amigos, el amigo este que siempre había querido ayudarle, le digo que lo sé todo, que tengo que ayudarle y me dice, cuenta conmigo que yo te voy a ayudar. qué bien. Hubo otro amigo también que dijo, cuenta con nosotros que a lo que necesites. Y esos fueron un poco los que nos decían un poco dónde estaba, qué hacía para poder hacer luego, pues para poder hacer un seguimiento para ayudarle. Claro. Total que bueno, al cerrarle esto, sin ayuda de nada, síndrome de abstinencia de un mes, que fue brutal. Brutal, esto no se lo recomiendo a nadie, esto sin ayuda no se puede, porque yo no lo sabía. Luego me dijeron que el síndrome de abstinencia es equiparable a la droga dura. Yo no Mm. lo sabía. O sea, mi hijo venía con una violencia verbal todos los días, nos abordaba, o a su padre o a mí, y nos empezaba como a taladrar la cabeza de una manera muy violenta. Bueno, no nos dejaba, bueno, era horrible, horrible. Claro, porque él no tenía recursos económicos, ¿no? Tampoco tenía dónde irse a jugar porque sus amigos ya estaban enterados de la situación. Estaría como un león enjaulado, como nos ponemos cuando nos falta la droga. Descubrimos que se había gastado 1.800 euros en el Fortnite porque van como comprando vidas. Sí, Cuando tú has construido esa vida, no la puedes perder y entonces te enganchas a comprar más y más. Tienes que jugar día y noche. Bueno, entró en ese rol, claro, entonces eso para él, cortárselo de repente, lo perdía todo. claro. Perdía dinero, él perdía y bueno, era, bueno, unas cosas, unas cosas. Y entonces empezó a encerrarse en casa de un amigo que era de consumo y ahí le dejaba a él jugar y tal. Pues yo me presenté en casa del amigo, que lo conozco mucho porque además los conozco desde pequeños y él nos conoce mucho y a mi familia. Y le dije, mira, yo sé que quieres mucho a mi hijo y por eso lo estás acogiendo aquí, pero ahora necesito que no lo acojas porque yo a mi hijo lo voy a ayudar y nadie más que unos padres quieren a su hijo, con lo cual que sepas que no solo estamos nosotros, sino toda la familia que tú conoces, porque lo amenacé directamente. Bueno, yo digo, bueno, pues que sepas que estamos en el proceso de ayudar. Con lo cual, tú no puedes acoger aquí a mi hijo porque no le estás ayudando, le estás haciendo mucho daño. Yo me doy un par de narices, pero es Ya que ves, ya ves. no solo eso, que luego dormía en casa de otros amigos y yo me he presentado allí a las mamás diciendo, a ver, eh, estoy en el proceso de ayudar a mis hijos, necesito que no le ayudéis porque no le estáis ayudando. Y luego te voy a decir una cosa, luego me felicitaban por la valentía Claro, y es un pueblo. A veces el que dirán, a mí me daba igual, ¿eh? A mí me da sí, igual. Yo, mi hijo es lo primero, su felicidad y yo estaba viendo que ya no estaba, que mi hijo ya no era él, que eso era un monstruo, claro. que yo no lo conocía, un monstruo que no conocía, cero empatía, ya no hablaba nunca con él, iba por casa siempre con unos auriculares, no quería hablar con nosotros, fue horrible. Lo echamos de casa, primera vez, sin ayuda, esto error también, pero claro, íbamos como nos iban diciendo, Claro, pero no había, bueno, si no trabajas, no estudias, no puedes vivir aquí. claro. Y lo echamos de casa. Bueno, horrible. El día que nevaba, que no nieva nunca aquí, aquel día nevó. Su coche no tenía calefacción. ¿Mm? Entonces, al irse de casa, se despide de su hermana, nunca más te voy a volver a ver, la película esta que se monta. Y en vez de llevarse una manta o ropa o tal, se lleva la Play. ¿Dónde iba? O sea, Me, me río porque es tan representativo de lo que es una adicción, de lo desgraciados que somos cuando estamos ya en ese punto. es muy triste. Es súper triste. Muy triste. Toda la noche con el frío que hacía, nevó, heló, bueno, horrible. Qué Pues, pobre. imagínate nuestra noche también, ¿eh? Llamadas de teléfono, pues, 100.000 llamadas de teléfono que no contestamos, nos quemó el teléfono, bueno, nada. Al día siguiente la negociación. Con él hablando, hablando, bueno, pues tienes que trabajar. Pues voy a trabajar.
Y entonces vuelve al sitio este de electricidad que había ido a buscarlo cuando se encerró en el Sí. tal. Bueno, entonces me dicen en Pamplona, bueno, eso es positivo, quiere trabajar, venga, a ver si poco a poco me Claro, dicen. pero eso no iba a suponer ninguna ayuda. Por eso te digo, error. Sí. Lo dejamos entrar en casa y empieza a trabajar. Y yo voy a su jefe este, es que fíjate, y le digo, mira, sé que va a volver, yo es que te pido disculpas porque mi hijo no está bien. Gracias por acogerlo porque sé que no está bien y, o sea, le daba las gracias. Pero que sepas que yo a mi hijo lo voy a ayudar no sé de qué manera, pero tú no te preocupes, tu hijo es muy buena persona, yo cuenta conmigo. Y empieza a trabajar. Y empieza a trabajar como si no hubiera un mañana, Ya. ¿sabes? Se iba a trabajar, comía afuera, venía a las tantas de la noche, una cosa rarísima. Pero claro, yo ya sabía que él fumaba y que consumía. Entonces ya era una cosa porque yo decía, ha consumido, no ha consumido. Qué Horrible, horror, fue qué una locura. locura. Y entonces, Porque a esas alturas, perdona Esther, tú todavía no sabías que una adicción, que la adicción es una y que las manifestaciones pueden ser a sustancias de diferentes cosas, ¿no? No lo nada, sabías. ¿no? Yo había ido allí, nadie me había explicado nada más y yo iba a pelo todavía. Claro. Sí que estaba haciendo el amor duro porque me habían hablado de eso, pero no y que los dos a una, pero no sabíamos nada más. O hicisteis una cosa súper difícil. O sea, hicisteis lo más difícil que se puede hacer. Duro, brutal, o sea, pasamos una época durísima, pero estábamos a una, su padre, su hermana y yo estábamos a una pasándolo juntos diciendo, a ver, ¿no? No sé, había que probarlo porque ya a la desesperada. Y fíjate la suerte, ¿eh? Le digo, bueno, pues ya nos dicen los de Pamplona, tenéis que traerlo aquí, a la psicóloga. Hay que traerlo. Digo, ¿yo cómo lo llevo? Claro. Pero, mi hijo era como un Miura, o sea, no podía ni hablar con él. No había un diálogo con él para nada, no quería saber. Le ibas a hablar de algo y es que muy mal, te trataba muy mal. Y entonces, por WhatsApp, por WhatsApp, me empecé a comunicar con él. Digo, mira, necesitamos que vayas a un psicólogo. Dice, yo no voy a ir a una psicóloga mujer y menos en Pamplona. No Toma quería, ya. no quería ir a ningún sitio. Ya. Yo en Zaragoza y un hombre. Digo, ¿qué más te da que sea un hombre que una mujer? Y hace, porque seguramente que tenga hijos peor que yo. Yo decía, Anda. no, no quería, o sea, era una tontería. Claro. He inventado para no tal. No pasa nada, ya sabes cómo soy, la coadicta número uno, ¿no? Internet. Hombre, psicólogo. Oye, que no había. Y entonces empiezo a llamar, sí, sí, y estuve hablando con varios gabinetes en Zaragoza. Ah, que tratamos las adicciones, no te preocupes, aquí vendría, haríamos un análisis de forma ambulatoria. Digo, no, no, pero es que yo necesito un hombre. No, pues hombres no hay, a otro sitio. Y fíjate, y doy en un gabinete, contestan mujeres, me dice, tenemos aquí un colaborador que creo que es perfecto para tu hijo. Voy a ver si él quiere atenderos. Pues vale, y ahí es la suerte de mi vida. Y ahí Mm. es donde doy con Javier Navarro, que él se había recuperado en Hipócrates. Y él Claro. estaba ayudando, bueno, y es un psicólogo además, Sí. experto en adicciones y tal. Y claro, en un principio vamos los tres sin él. Con él no se podía ir a ningún sitio, que le íbamos a decir de ir a ningún sitio, y vamos los tres a exponer. Fíjate, qué curioso fue este día. Para mí es uno de los días más importantes de mi vida, ¿eh? Y vamos allí y en 40 minutos, ¿eh? Nos sentamos allí y empiezo a contar la historia cuéntame la historia de tu hijo. Y empiezo a contar la historia, me para y me cuenta él el resto de la historia. Y le digo, ¿y cómo conoces tú a mi hijo? Te lo Claro. juro. Y me dice, pues mira, porque tu hijo tiene una enfermedad de libro, y como tal también se cura. Te lo prometo que no sabía si estaba soñando. Me estás diciendo que tiene una enfermedad que se cura. ¿De verdad que se cura? Dice, sí, esto es una enfermedad. Dices que además de manual, ¿eh? Tu hijo es de manual. Y este es que me empezaba a contar, digo, sí, sí, y hace eso, y seguro que hace el otro, y seguro que era una cosa Sí, como loco, sí. de verdad. Y entonces me dijo, bueno, una noticia buena, que se cura. La mala es que esto no lo cubre la seguridad social y por desgracia necesitamos saber si contamos con recursos para poder, porque seguramente haya que hacer un ingreso. La primera vez que oigo lo de ingreso. Claro. Le digo, vale, digo, da igual que no disponga ahora de nada, lo saco de donde sea. Es la salud de mi hijo. Si tú me dices que hay algo que puede recuperar a mi hijo,
mm, dime lo que hace falta que yo ya me buscaré la vida. Me hipoteco mi casa, no sé, Claro, me pensé, luego ya buscaré esto. Y ahí fue la primera vez. Y me acuerdo que yo esa noche, fíjate, era como si todo lo que había pasado era un puzzle desordenado y se empezaba a ordenar. O sea, qué curioso, ¿eh? sí, Hubo un antes y un después. Y entonces yo ya contacté con él y le dije, ¿qué tengo que hacer? A raíz de ahí, yo ya no hice nada. Javier, incluso las palabras que yo utilizaba con mi hijo eran las que decía Javier, porque él sabía hablar con la enfermedad. claro, Me decía, ese no es tu hijo, no le puedes decir esto porque la enfermedad se crece. Yo no entendía nada de eso. claro. Sí, porque parece magia, es como muy raro, en plan, ¿está poseído por la enfermedad o qué es esto? Fíjate qué importante fue aquel día, ¿eh? Sí, 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 Él se sorprendió de que tan pronto, porque dice que lo que más le cuesta a él es que los padres entendamos esta enfermedad y entendamos esto, pero es que yo no sé por qué lo entendí a la primera. te encajó, Y te encajó todo. Mm, me encajó todo y me puse en sus manos. Me puse en sus manos. Mi marido, pues al principio no entendía y tal, y yo, pues le dije, vamos a ir más veces a Javier para que nos lo explique todas las veces que haga falta, hasta que lo entiendas también, porque yo creo que esto hay que entenderlo. sí, Porque yo lo he entendido y eso es lo que hace que yo ahora me ponga en sus manos a lo que me diga. claro, Y entonces me dijo, mira, es un proceso que no sabemos lo que va a durar. Puede ser largo o puede no. Es muy joven, es muy joven. Sí que es verdad que hemos tenido un periodo muy malo para él de hundimiento, de que se ha encerrado ahí, ha estado muy mal, y puede servirnos o le puede servir como para decir, oye, pero claro, también es verdad que ahora ha empezado a trabajar y se ve él claro, como mejorando más seguro, y se puede generar un impasse que puede durar años. claro, Entonces, vamos a ver cómo lo abordamos, cómo vamos trabajando, pero yo ya le dije, delego en ti. O sea, dime qué tengo que hacer, cada cosa que él vaya haciendo yo te la voy a ir contando y nosotros ya lo que tú nos digas, y ahí empezó todo. Ahí qué empezó todo bueno. y Y Raúl reaccionó rápido, o sea, estuvo dispuesto. no, no, no. No. Muy difícil, pero no imposible. Sí, sí, claro. Pues luego empezó a trabajar, no había un mañana y no venía. Y entonces empezó a entrar, bueno, él había un bar al lado de donde trabajaban. Entonces llegó el verano y la gente cuando sale de trabajar se toma sus cervezas, en vez de cañas se llaman cachis, así más grandes o no sé. Bueno, pues él empezó a venir bebido que no había venido nunca, porque él no solía beber, era más de fumar y tal. Y, y con el coche. Yo empecé a sufrir muchísimo. Yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? Yo se lo contaba a Javier y decía, a ver, igual tenemos que empezar a iniciar a hacer algo porque nos la estamos jugando. Claro, Ahora he entrado en una rueda muy complicada. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar el 1 de junio, vamos a poner una fecha. El 1 de julio. A partir de hoy, vamos a hacerte una prueba de un test de drogas. Si tú das positivo en cannabis, no vas a poder entrar en casa hasta que no hagas un tratamiento. Vamos a empezar por ahí. Él ya nos claro, fue, claro, ¿vale? Claro, él al enterarse que íbamos a hacer la prueba de cannabis, dejó de fumar y bebía más. claro, ¿Eh? Y entonces empezamos el 1 de julio ya con las pautas de Javier y claro, un día vino, bueno, fatal, al día siguiente, entonces ya dijo Javier, bueno, pues haré que decirle, ni fumado ni bebido. ni bebido, claro, Este es el último día. Si mañana vuelves a venir así, no entras en casa, no te estamos echando, vas a pasar por un tratamiento. claro. Bueno, todo esto, perdona, me ha saltado una cosa y es que tuvimos que llevarle a una visita con él y no quería de ninguna de las maneras. Y entonces le llevamos la maleta al trabajo. Le dijimos, si no vienes al psicólogo a hacer una visita con Javier, No entras, hoy no entras. Y su compañero de trabajo le dijo, tira para allí ahora mismo. claro, Y fue, y lo escuchó, lo escuchó. Javier fue la primera toma de contacto y le dejó como una semillita que dice, volvimos, bueno, él nada, y yo decía, esto es imposible, es que es imposible. claro, Aún no sabía ni cómo lo habíamos llevado allí. Bueno, él ya sabía algo. Total que luego empezamos la semana esta y fíjate, el día 6 de julio era su cumpleaños y eran San Fermines, ese chupinazo, y él tenía planeado irse a la gran fiesta. claro, Nosotros el día 5 le hacemos el ultimátum de si vuelves a venir y vino mal y le dijimos, bueno, pues mañana ya
coges la maleta, te vas y ya no vuelves. Claro. Si quieres volver a casa, entras a un tratamiento. ¿Qué hizo? No fue ni a trabajar, se atrincheró en casa. Para no salir. No, no, era la víspera de... Y él, al día siguiente había quedado para irse a San Fermines, claro. Pero cuando él pensó que estábamos durmiendo por la noche, fíjate lo que te voy a contar, es que es duro, ¿eh? Pues pensó que estábamos durmiendo y tenía que salir a consumir, llevaba todo el día en casa. Claro. Entonces cuando estábamos durmiendo se cogió y se fue a consumir con los amigos, nosotros vimos que se iba, preparamos una maleta, la metimos en un coche que teníamos en la calle con las puertas abiertas, cerramos las puertas de casa. Habíamos puesto hasta un cerrojo porque él solía poder abrir, pues pusimos un cerrojo que yo no tenía para que no pudiera entrar. Le mandamos un mensaje y le dijimos, Raúl, no puedes volver a casa salvo que accedas a entrar en un tratamiento. Irás unas semanas, no le dijimos el tiempo, y por supuesto que si accedes, sí, pero si no, no. No te estamos echando de casa. Bueno, los insultos y las cosas que nos dijo fueron... Imagino. Luego desde nosotros estábamos dentro y oíamos cómo nos insultaba desde la calle cuando cogía la maleta. Y, imagínate los vecinos todo lo que dirían, pero bueno, nosotros a lo nuestro, el amor Claro. duro. Y cogió la maleta y se fue a dormir a casa de un amigo y al día siguiente se fue a San Fermines con uno de los amigos que nos estaba ayudando. Dijo, me da miedo porque Raúl cuando bebe hay problemas. Claro. Yo tengo miedo a mañana. Digo, a Raúl le hemos echado de casa, por favor no le acojáis, necesitamos que ingrese, es que no nos queda otra. Y se fue a San Fermín, se dio la gran fiesta y a las 7 de la tarde, imagínate nosotros ni dormir, bueno, ya Ya. llevábamos los tres, ¿eh? Estábamos aquí ya, pues, a ver qué pasa, ¿eh? Yo no veía el momento, todo esto con Javier, apoyados por Javier, ¿eh? Si Sí, no, sí, sí. No, si no, no lo podéis resistir. no Sí. se puede, no, esto no se puede sin ayuda, ¿eh? O Mm, sea, esto es muy duro emocionalmente y de todas las maneras. sí. Javier ya preparó, llamó a Barcelona, preparó la habitación, habló con todos allí. Oye, creemos que hay posibilidades de ingresar. Bueno, muy bien. Total que a las 7 de la tarde nos llama desde Pamplona, que se había pegado con su mejor amigo, los problemas que había siempre, que volvía a casa y que le abriéramos. Dijimos que no, que no volviera, que no había nada que hacer. Estuvo llamando toda la noche, toda la noche, toda la noche, sin parar, sin parar, sin parar. Y al día siguiente volvió, iba, imagínate, de toda la Ya. noche. De San Fermines, además. Puf. No tenía dónde estar y le dejaron en un bajo que había que no era de nadie, era de algún amigo tal, le dejaron estar ahí mientras Claro. podía quedar tampoco. Y él desde allí pues empezó como a negociar con nosotros. Primero pues nos insultaba de todo tal tal. Nosotros las palabras que utilizábamos, las palabras de Javier. No vamos a hablar de nada. Si quieres algo de nosotros, tienes que ir a tratamiento. Pues a las 2 de la tarde nos dice, pues venga, pero tendré que ducharme. Quería entrar en casa para no salir. Y le digo, vale, pero te vas a duchar en el campo que tenemos allí. Allí, si se atrinchera, no hay Claro. nada. Y claro, ahí se descolocó. Claro. Le quedó otra y hace, bueno, pero no he comido. Digo, tranquilo, te llevamos un bocadillo. Sí, sí, sí. Él pensó en varias opciones para salirse como pudo, ¿no? Pero no le dejasteis, vamos, ni una Pero grieta. me llevo la PlayStation. Y dice Javier, decirle que sí. Claro. Pero cuando esté allí, tú duermes conmigo. Digo yo. Y Javier dijo que sí. Y allí dijeron, no hay problema. La primera noche, imagínate, ¿eh? Ya, ya, ya. Todo que sí. Dice, no pasa nada, Esther. Una vez que esté allí, Claro. están los mejores, le van a ayudar. Tranquila. Bueno, así lo hicimos. Lo cogimos. Imagínate, se nos había estropeado el coche grande y tenemos un coche pequeñito. Y mi hijo mide, mira, creció allí 3 centímetros, pero medía un 87. Madre mía. El pequeño sentado detrás. Nos dijo Javier, en todo el viaje, no habléis con él porque la enfermedad se crecerá. Intentar o nada. 4 horas de viaje, ¿eh? Ya, ya. Suerte que a ver, la noche anterior había estado de fiesta y se nos durmió bastante rato, pero que fue muy durito, ¿eh? Sí. Al que le dimos el bocadillo, se lo fue comiendo en el coche, se lo duchó en el campo y allí que nos fuimos. En Vic, el tontón nos abandona. El despierto, imagínate, porque sois no sé qué, porque nosotros, Dios mío, ¿qué hacemos? Digo, lo de toda la vida, a preguntar, ¿no? Claro, claro.
horrible, horrible. Y al final llegas allí, claro, empiezas a subir las cosas. Digo, yo no sé si nos hemos perdido, si no nos hemos perdido. Sí, Claro, mi hijo diciendo, ¿a dónde me llevan? Esto es el fin del mundo, porque la cosa impresiona cuando empiezas a subir, sí, ¿eh? sí, sí, da esa sensación, sí. Y reconozco que yo también me asusté cuando llegué allí, al centro, era ya domingo por la tarde, tarde. Y había pues chicos de allí que estaban fuera y había dos o tres, joder, y había uno, pues unos tatuajes, una coleta, Claro, pues, ¿sabes? Y yo dije, madre mía, me estaré pasando, claro, es que, sí, es normal, es que él empezaba, me vas a llevar a un centro de cocainómanos y yo claro, en la vida he probado ni una raya. Y yo decía, que yo no entendía nada. Y yo claro. decía, callada, callada, yo a lo mío, ¿no? Total, que nada, entramos allí y la enfermera estaba de guardia, ella no sabía que habíamos dicho lo de la play y lo de tal. Claro. Prepárate, nos sentamos ahí y dice, bueno, Raúl, ¿el móvil o se lo das a tus padres o a mí sin móvil? Te vamos a hacer algo, no sé qué, bueno, que sepas que vas a estar aquí no sé cuánto tiempo, tal, tal, le cuenta todo. Yo notaba como se me secaba toda la garganta, digo, así de sopetón, De ¿eh? golpe, Decir, digo, y ahora como me tenga que quedar a solas con él, me muero. ya ves. Y entonces me dice la doctora, o sea, la enfermera, ¿tienes algo que decir? Yo no podía hablar. Decía, no. Entonces, cuando nos quedamos a solas, le escribo a Javier, digo, Javier, ¿nos ha pasado esto? Ay, ya perdonaréis, pues igual al estar de guardia ha habido un cambio y no se han enterado. Claro, Bueno, no te pasa, no, tranquila, no pasa nada, tal, bueno, bueno. Y entonces me dejaron a mí sola allí con él. sí, Imagínate, yo tenía, es que menuda noche, ¿eh? Porque era como estar con el monstruo, con el claro, diablo, y luego con un angelito a la vez. Porque él se transformaba de repente, o sea, de repente sois, bueno, unas palabras, unos insultos, horribles. y de repente empezaba, pero mamá, ¿en serio me dices que no me quieres? Pero tú me quieres de verdad, mamá, o sea, con una dulzura y tal, y yo aguantando ahí. Qué Por horror. eso mismo que te quiero estoy aquí. Por eso mismo, horrible, horrible. Y viene, a ver, ¿queréis algo de cenar? Digo, cenar. ¿Qué vamos a cenar si tengo el estómago cerrado? Bueno, horrible. Me dejaron dormir con él, por supuesto, vestida y todo como estuve, me hice la dormida para no aguantar. Y entra la enfermera con la medicación. Y empieza, lo que yo no me he drogado me van a drogar aquí ahora. Aquí es donde me van a drogar yo. Y yo haciéndome la dormida y bueno, Qué horrible. horror. Cuando ya él cayó agotado, agotado, yo me asomé por la ventana y vi a la gente que estaba allí ingresada. Mira, me dio una alegría porque vi gente normal, Claro, chavalitos de su edad también. Y dije, bueno, y entonces mi marido me mandó un mensaje y me dice, mira, él durmió fuera y habló con la gente que estaba allí y se encontró a un chico y le dijo, no os lo llevéis, no os lo llevéis. Yo llevo un mes, es lo mejor que me ha pasado. Hacer lo que sea para que se quede, porque de verdad que aquí están los mejores, ¿no? Entonces mi marido me lo contaba todo en el WhatsApp y yo le decía, acabo de ver a los chicos que están aquí y es gente súper normal, que están en un ambiente muy agradable, aquí en una cafetería que los estoy oyendo, claro, y vamos, y entonces ya ahí, pero vamos, una noche brutal. Pero no había acabado la cosa, yo no lo veía todavía ingresado porque él estaba como un Miura. sí, Entonces al día siguiente les hacen una prueba, entonces él no se quería hacer la prueba, no se quería hacer la prueba, yo no voy a hacer la prueba, yo me voy a casa, me voy a casa, me voy a casa. Y tienes que hacerte la prueba porque de aquí no nos vamos sin que te hagas la prueba. Yo no me voy a hacer la prueba, entonces yo salgo fuera a respirar aire y es la primera vez que conozco a Dolores. ujú, Conozco a Dolores que me ve por el pasillo y me dice, hombre, ¿qué eres? Una mamá nueva. Imagínate la cara que tenía de mal. Y le digo, sí, estoy intentando tal. Y me dice, mira, entra ahí adentro y el amor más duro que hayas hecho nunca, lo haces, porque tu hijo se tiene que quedar aquí. Vuelvo adentro, yo no he jurado en mi vida, ¿eh? Y le digo, Mica, no sé qué. O te haces la prueba o voy a pensar que tú te has metido más de lo que yo estoy pensando. Me voy de aquí, cuando vuelva quiero salir de allí, así como diciendo, mi madre en la vida me había visto así. O claro, sea, dije, pues si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, es que ya. claro, claro, Se hizo la prueba y por supuesto dio positivo en cannabis y tal, pero luego tuvimos la visita con la doctora, una psiquiatra, con la doctora Blanca, sí, Álvarez, y entonces, claro, ahí es donde él, como un niño pequeño, yo no me voy a quedar aquí, yo no me voy a quedar aquí, y entonces ella nos empieza a contar que es como un embarazo, que al principio no se nota y que sí, luego se va notando y que él estaba ahora mismo como en el quinto mes. ya,
aún estaba ahí. Entonces dice, tenéis que tener una razón de peso para decirle por qué se tiene que quedar. O sea, todavía claro, no lo veía quedándose y el otro, que no dice, ¿ves? Ahora mismo es una persona que como no ha madurado por las sustancias, es como claro. un niño pequeño y tiene una rabieta. Y esto de delante de él, ¿eh? Ah, sí, Y él ahí, delante de él. delante de él. Porque yo no me quedo. Sí. Total, que nos dejan en la habitación unos minutos, dice, y vosotros os despedís de él o lo que sea. Entramos en la habitación, se pone él mirando a la ventana y nos hace una peineta con cada uno. ¡Hala! Gracias, Y se quedó tan gracias a gusto. fue genial, porque dijimos, adiós Raúl, aquí te quedas. Y nos Claro, fuimos. claro. Cogimos el coche, bajamos todas las cuestas, cuando llegamos abajo, paré el coche y llamé a Javier. Javier, lo hemos dejado, dice, coge el coche y Iros. kilómetro. Claro, Kilómetro. Paramos en la primera gasolinera y me desplomé. Yo no podía parar de llorar, era algo porque es que claro. era tanto contenido, o sea, una sensación tal. Bueno, avanzamos, la siguiente gasolinera le pasó a mi marido, así fuimos todo el camino. Fue una cosa, la pasamos muy mal. No me Y extraña. claro, dices, parece que lo he conseguido, ¿no? Parece que lo he conseguido. A todo esto, Javier en contacto con nosotros, porque era el apoyo de, venga, muy bien, tranquilo, que él está donde tiene que estar, están los mejores, no Claro, te preocupes. No. Llegamos a casa y parecía que se nos había muerto alguien. ya. Yo tenía que estar contenta, pero no, estaba fatal, 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 fatal. Era unas ganas de llorar, no sé, claro. Sí, de Luego, sensación de vacío, ¿no? Lo que suelen hablar los padres siempre, que es las madres sobre todo, que es una sensación de vacío enorme. brutal, Sí, brutal. Como si te hubiera muerto alguien y no puedes parar de llorar, ¿sabes? sí, Así estuve una semana entera. Una semana entera no pude ni trabajar ni nada de nada, claro, porque nada. no estaba bien, no estaba bien. Y entonces la segunda semana ya te dejan ir y entonces es cuando yo conozco a los terapeutas, las terapias de familia, que yo no sabía qué eran, y empiezan a hablarme de que yo también tengo una enfermedad, que claro, que yo he estado enganchada de él. Claro, Entonces empiezo a entender por qué estoy tan mal, cuando tendría que estar bien, porque he conseguido por lo menos claro. empezar con ayuda, ¿no? Ahí empiezo. Y sí, es la primera vez y conozco a tu madre. Sí, Conozco sí. a tu madre y yo pienso, yo tengo que venir aquí porque creo que estoy fatal. Que estoy fatal. Sí, sí, sí. Ahí es donde empiezo yo a darme cuenta y a hacer lo que me dicen a pies juntillas y claro, y a cometer los errores, porque claro, yo vamos allí a verle. Error número uno, vamos a la habitación con él. Claro, Mi hijo todavía estaba en la negación, ¿eh? sí, No, no se quedaba. Bueno, yo una semana, o sea, 2 semanas, 3 semanas y yo de aquí me voy, ya sabes. Y entonces nos abordaba y él, tal, pero yo aprendí con tu madre que eso no, no podía ser. Entonces dejamos seguimos haciendo el amor duro todavía. Y ahí hubo un punto clave que, para que veas lo importante que es la ayuda de las terapias de familia para aprender a lo que hay que hacer los padres en estos casos, que uno es contar los sucesos que ellos no se han visto ahí, ¿eh? Porque claro, ellos han pasado por eso y no lo ven. Entonces tú tienes que contarlo para que ellos se den cuenta de la gravedad de lo que nos estaba pasando. claro, No lo veían. Y eso por un lado. Por otro lado, no hacer cosas que todavía les alarga más y a nosotros también el sufrimiento. claro. Es eso. Y hay que seguir haciendo el amor duro, todavía no se acaba. Y entonces mi hijo llegamos un día que se iba. Que él se iba, entonces que cuánto dinero le quedaba en la cuenta, que él se iba. Y entonces le dijimos, bueno, si vas a estar así, nosotros nos vamos. Llevábamos 2 minutos con él. Y el que se iba, que se iba. Y nos fuimos. Y entonces fuimos a terapia y hablamos con el terapeuta que entonces era Jesús. Sí, Y dijo, mira, Jesús, Raúl dice que no quiere bajar, que dice que él se va y bueno, nosotros vamos a entrar en terapia y dice, no os preocupéis. Y subió a por él, fíjate. Y lo bajó a la terapia y en vez de estar con nosotros sentado, se sentó arriba. Y se ponía las manos así para no oírnos, ¿no? Y entonces estaba también María Jesús, que era la terapeuta sí, que también nos tocaba, muy buena también, nos ayudó muchísimo. Y entonces ella es cuando dijo, cuenta, cuenta. Digo, pues mira.
hoy hemos venido y nos ha pasado esto. Entonces, claro, él no tiene la dimensión de lo que ha pasado y entonces conté esa experiencia que no habíamos contado ni mi hija ni yo nunca a nadie, que habíamos vivido cuando los datos, que se quería suicidar y lo de que al día siguiente él había venido y después de toda la noche yo pensaba que había hecho algo, claro. era con un síndrome y que ni me había ayudado ni nada. Entonces a él arriba, las manos así y tal, y nosotros cogimos el coche y nos fuimos, no le dimos más. Pues el lunes me llamó Javier, porque Javier tenía contacto con... Con el centro. Y nos iba contando, ¿sabes? Pues mira, me dicen que ningún problema, que Raúl se recupera. Y yo decía, pero si cuando vamos dice que no, pero los Ya, terapeutas saben mucho, decían, nada, no hay problema. Pero bueno, ese lunes nos llama y me dice, Esther, me han llamado, Jesús me ha dicho que Raúl ha entrado en tratamiento. Digo, ¿eso qué es? Dice que enhorabuena por la terapia que hiciste, que mm, fue muy importante porque se yo dio no, cuenta. sí, yo no entendía lo que me decían, claro, y yo decía, no entiendo nada. Y ese miércoles Raúl tenía que hacer una llamada, me hizo una llamada y mi hijo ya no era el mismo. Mm, Mamá, perdóname por todo, no era consciente de lo que os estaba haciendo. O sea, pide perdón a mis amigos, a todo el mundo, lo siento mucho, tengo muchas ganas de veros, de que vengáis el viernes. O sea, sí, hizo el clic que hacemos todos en algún momento del proceso. claro, claro, Mm, eso es todo nuevo para mí. Entonces en ese claro, momento decía, no me puedo creer que esta llamada no me la creía. Y claro, cuando fuimos ese viernes, mi hijo tenía otra mirada. La mirada de mi hijo ya no ha sido la misma, no fue la misma. qué Sí que gusto. hubo luego que tuvo un tirón de estos que le llaman y yo enseguida identificamos que cambiaba Sí, y se lo dije en terapia, dije, hoy he venido y he visto otra vez al monstruo ese y además lo dije muy claro, que quede una cosa muy clara, a mi casa, a mi hijo, siempre, lo quiero con locura, al monstruo no va a volver a mi casa, yo no voy a volver a pasar por ni un minuto de los que he vivido y ya nunca más. qué bien. Mm. Sí, Así. sí. No, Entonces, lo has explicado muy bien, sí, todo el proceso previo a lo que es un ingreso, una recuperación. ¿sabes qué Sí, te dicen? Es que yo a mi hijo es imposible meterlo. Digo, el mío también lo era. Es que ya yo, ves, fíjate, cuando ya he ingresado, aún no veía que se quedaba, no lo veía. claro. Porque si me estaba diciendo que se venía, Sí, ¿sabes? sí, por eso es tan importante Hay dos cosas muy importantes para nosotros, para los adictos. Uno, el reconocimiento en el grupo, en darte cuenta que el de al lado es como tú y que de repente algo te haga verte y luego lo que nuestros padres digan lo que han vivido o nuestros hermanos, ¿no? Y entonces tú te hagas consciente del sufrimiento, porque si no hay conciencia no hay recuperación posible. Mm, Claro, claro. Y luego sí que es verdad que me decían que el tratamiento lo estaba haciendo muy bueno, que era muy trabajador, que esto era importante porque lo hacía bien. muy O sea, él veía, constante, sí, y sí, veía cosas alrededor que no funcionaban tan y él, a lo suyo, lo fue muy bien. Luego el paso a la casa y tuvo el tironcillo porque le daría como miedo, claro, porque claro, entonces ahí es donde yo le hice esa terapia dura, fíjate, sí, se quejaba de la cama que no cabía, porque es muy alto. Además creció allí 3 centímetros, yo creo que al tener un orden de vida o lo que sea, pues creció y ahora mide 1,90. Y entonces, claro, en una cama barco él no cabía claro, y se quejaba de eso, no, era el tirón que tenía. claro. Pues luego tuvo posibilidad de cambiar la habitación y la cama y nunca la cambió. O sea que Se hizo el trabajito. Claro, y la verdad que es muy bueno también la opción de que ellos luego puedan pasar al bungalow, que luego estuvo también en la media, o sea, fue poco a poco haciendo sí, ese proceso de reinserción que también, como claro, la ha pillado tan joven, mi hijo no tenía una vida, claro, claro, era un adolescente, no, menos, porque no ha tenido vivencias, estuvo encerrado en un cuarto claro. con el consumo. Es verdad que, fíjate, luego yo, claro, él cuando contaba, luego se convierten en personas muy sinceras, muy francas. El jefe del trabajo este donde estaba era su camello, le pagaban. Ay, Y yo diciendo, pero si le he pedido hasta perdón, digo, madre mía, digo, fíjate tú, ¿eh? O sea, esas cosas pasan, sí. claro. Y yo pensando de que igual aquí. Sí, 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 no, es que la familia pobre, si es que bastante tenéis con aguantar la situación como para ver más allá lo que está pasando, es que es imposible. Sí, Claro. Y luego hay otro proceso, que es el mío, que ya, yo me acuerdo cuando me dice María Jesús, bueno, ¿y tú? ¿Qué es lo que te gusta a ti hacer en la vida? ¿Qué es lo que... Y me quedo pensando y digo, pues los domingos cuando nos sentamos todos a comer en la familia, hace, perdona, eso es para los demás, hablo de ti.
yo he desaparecido. Había desaparecido. Yo soy una persona igual de creativa que mi hijo, soy súper creativa, me gusta hacer muchísimas cosas. Había dejado todo de lado para centrarme en mi hijo, que algo estaba, o sea, era una cosa, entonces me di cuenta, digo, si yo he desaparecido. Y entonces me quedo así, dice, algo tendrás tú que te gustará hacer, ¿qué tal? Y dice mi hija, mamá, ¿a ti te gustaba dibujar? Digo, ya, pero uff. Y entonces dice, pues vas a empezar a hacer algo, venga, empiezas a dibujar. Y ya, yo lo que me decían, lo mismo tu madre que ella, ¿eh? Yo ahí no entendía nada, ¿eh? Cierto, te voy a decir, me dicen que haga, pero es verdad que se empieza uno a curar y empiezas a entender muchas cosas. Claro. Y yo fui haciendo todo lo que me decían, tanto María Jesús, Jesús en las terapias, como tu madre. Que tu madre fue una persona muy importante para mí y lo va a ser siempre porque ha sido, es que yo me he recuperado, me estoy recuperando, ¿vale? Voy a decir, pero es que no soy la misma porque aparte de que ahora soy yo y con lo que yo siento, ¿no? Sí, Que, mm, no sé cómo decirte, ahora voy al gimnasio que antes iba a sufrir y ahora disfruto. sí. Sí, que te disfrutas dándote cosas buenas a ti misma, ¿no? Sí, eso es una cosa muy rara que yo ya se me había olvidado hacer. Claro. Disfrutar yo, eso no podía porque yo tenía que sufrir porque tenía algo, no sé cómo decirte, y te Sí. olvidas de ti. Y era como muy controladora. Y fíjate, el año pasado, ya hace un año que él volvió a casa, cuando acabó el confinamiento más o menos, lo mandaron a casa. Bueno, pues en el otoño yo me fui a trabajar y de repente llego a casa por la tarde y digo, no me he acordado de mi hijo en todo el día. Qué maravilla. Ahí me di cuenta de la liberación. Yo no me acuerdo de él en todo el día. Y no sé ni. Claro, Cuando dice, claro, como lo tienes en casa, ves. Y digo, no. Está en casa viviendo, pero yo no sé lo que hace, ni me preocupa. claro. No me preocupa. Porque no me tiene que preocupar. Él ya lleva su vida y se tiene que organizar él. La Si yo. pregunta, la pregunta del millón es, si tu hijo en 3 años, imagínate, tuviese una recaída, ¿cómo lo vivirías tú? A ver, no se sabe cómo, lo que puede pasar, ¿no? Porque después de todo lo que he pasado, yo ya no soy la misma. Pero el amor duro lo sé hacer muy bien. Y tanto que lo sabes hacer. Y lo sigo diciendo igualmente. Muy bien, conmigo no cuentes. Claro. Así, lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. De hecho, que muchas veces le digo a Javier, le digo, Javier, que yo sigo pensando lo mismo con el delante. Yo a mi hijo lo quiero con locura y me va a tener a mí para siempre. Al otro no, ¿eh? Al Claro, otro no. O sea, él verá cómo lo trabaja porque yo al otro no. Yo claro. sé que puede pasar y que si pasa, yo voy a mantenerme en la misma postura, eso todo claro. Eso Sí. tengo Yo creo que el proceso que hace la familia junto a nosotros o paralelamente es importantísimo para que vosotros viváis plenamente al margen de lo que nosotros hagamos, ¿no? Que creo que eso es básico, Es muy básico. difícil porque llevamos muchos años haciendo todo lo contrario. Claro, Entonces, claro, y tu madre me ha tenido que dar muchos meneos. ya me imagino. Además, que me vienen muy bien. Claro, no sé si tu madre, porque también es de Pamplona, ya sé, pero me dice, perdona, no sé qué. Y entonces Sí, me doy cuenta y digo, es verdad que me estoy enroscando, ¿sabes? Y sí, tú sabes lo que me ha ayudado, porque es verdad que sin darte cuenta entras en un bucle que no te da, no claro, sabes. Y claro. yo muchas veces pues le llamo para consultarle, digo, oye, no quiero entrar en un bucle, porque yo ahora ya hasta me identifico cuando digo, esto no, que Qué esto es lo de. bien, qué Sí, bien. a veces le llamo para consultarle, digo, oye, estoy entrando en bucle o esto puede ser normal, porque a veces, Claro, no sabes. también es tu hijo, ¿no? Y te Claro. ocupas de él como de mi hija, ¿no? Pero Sí, 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 sí. también es verdad que dicen, oye, es que claro, tanto que te cuidas tú no sé qué, pero ahora como que tienen que hacer cosas porque yo antes lo hacía todo. Claro. Y a veces se quejan diciendo, oye, pero nada, digo, esto es lo que hay. Mi madre todavía me dice, fíjate que han pasado 14 años desde que yo estuve en recuperación y mi madre todavía a día de hoy cuando cojo el coche y le hago la típica broma, ¿no quieres te escribe un mensaje cuando llegue? Y me dice, oye, que yo ya no soy coadicta. Me suele decir, ¿no? Así es. Sí, sí, Este es sí. un trabajo que hay que hacer, porque cuesta, Ya, ¿eh? ya me imagino. Cuesta. Tiene que Y bueno, y costarse. luego el tema de la familia que no te he contado, porque claro, cuando yo planteo, de repente, de un día para otro, te voy a contar con un montón de dinero, que eso, a ver, yo soy una familia media normal, trabajamos los dos y como llevo trabajando tantos años, yo había preparado para mis hijos para sus carreras. Como mi Claro, hijo no quería estudiar,
mi hija se ha hecho 2 carreras, de repente todo iba para ella. Carreras en la privada, en Zaragoza, o sea, ni siquiera estaba aquí, o sea, se iba todo para ella, ¿no? Pues puesto que Claro, teníamos la posibilidad entonces, y de repente aparece esto, que es otra carrera. sí. Nos pilla así. Bueno, pues para eso está la familia, tanto mis hermanos como mis padres, como todo el mundo, o sea, contar con nosotros para lo que haga falta. Y yo dije, hipoteca, tú no hipotecas nada. Tú, y claro, estuvieron ahí mis padres, por supuestísimo, vamos, en salud, pues lo que haga falta. Y entonces, Hemo- pues bueno, en ese momento porque te pilla, luego poco a poco vas haciendo, pero al principio dices, ¿y ahora de dónde de repente, no? claro. Si quieres, Hemos, se puede. hemos tenido mucha suerte de todas maneras, muchos de nosotros, que nuestros padres o sea, habéis podido afrontar eso, porque hay mucha gente que no puede afrontarlo, haga lo que haga, no puede. Y ahí está en lo público, a veces con mejor camino, otras veces con muy mal camino. Y yo soy muy consciente y siempre lo fui en ese sentido, de la suerte que habíamos tenido nosotros. Y desde luego, muchísima suerte. Luego yo, una vez que he conocido el centro, he conocido todo y cómo se ha tratado y lo bien que ha estado él allí, me he dado cuenta de que estaba en un muy buen sitio y Sí, lo volvería a hacer, ¿eh? Lo volvería a hacer. Y te voy a decir una cosa, y me he encontrado a veces de decir, es cuando menos tengo para disponer, porque yo siempre al trabajar los dos, pues siempre claro, tengo cosas, y es cuando más feliz soy. Digo, qué bien. ¿qué- cuántas veces se dice, es que yo, si mi hijo tuviera una enfermedad, lo daría todo por él? Mm, ¿No? Pues es que es así. ¿Y por qué no una adicción? ¿Qué tiene que ser un cáncer? Es que esa es la claro, cosa, porque claro, nos parece, yo también he pensado que era un vicioso, ¿eh? claro, claro, La primera que he pensado yo, pues es un vicioso y se junta con los viciosos. claro. Bueno, los amigos no tienen la culpa, el mío es el vicioso, pero claro, hasta que luego, hasta que llega el puzzle que lo encaja, Hasta dices, que entiendes. pobrecito, no es un vicioso, mi hijo. O Sí, tú sabes qué liberación cuando te dicen que es una enfermedad, que lo claro. mío también es una enfermedad. Es una liberación, no te puedes imaginar. Y que no estás sola. Yo decía, no estoy sola, o sea, no estoy sola. Eso es una sensación tan buena, tan reconfortante, tan... ¡Buah! Eso Qué es... gusto. Sí, Qué gusto sí. me da, Esther, de oírte hablar, porque se te ve tan bien, ¿no? Y después de un proceso tan duro que lo cuentas con tranquilidad a día de hoy, pero que ha tenido que ser tremendo y da Muy mucho duro, gusto. Mm, muy duro. Hacía mucho que no hablaba de esto. Bueno, y sí, queda en el pasado. Nunca hay que olvidar de dónde viene uno. sí. Pero estoy tan contenta. Yo creo Y que le va a ser de mucha utilidad a muchos padres, Esther, porque lo has contado muy bien, has contado todo cómo se vive, cómo lo vivís, y yo creo que hay mucha gente que se siente sola en este proceso, muchos padres, muchas madres, porque siempre yo insisto en el tema madres porque suele ser lo general, que es la madre la que empuja, la que tira, la que está ahí, ¿no? Y que se vive con una soledad, a mí por la gente que me escribe, que se vive con una soledad terrorífica, con lo luego pasa cual, otra cosa, que es muy importante que uno de los dos tire, pero el resto tiene que acompañar, ¿eh? El claro, hecho de que luego mi marido me haya acompañado a lo que sea y que mi hija también, todos a una, y luego hayamos hecho la recuperación también por separado, eso es súper bonito, porque claro, mi hija también es que le ha madurado y se ha convertido en una persona súper especial. Bueno, ya me imagino. pero también sacas lo bueno de esto, ¿no? Porque yo ahora digo que gracias a esta enfermedad he aprendido tanto, sé de esta enfermedad de mi hijo y de mí, Claro, que me tenía olvidada. es una oportunidad. Si tienes la fortuna de cogerlo a tiempo, de que todo el mundo vaya a una, es una oportunidad. Mm, Y ahora me pasa, pues que, claro, esto es un pueblo y la gente ve a mi hijo y hay mamás que tienen problemas y me claro, vienen. ¿Qué has hecho con tu hijo que me vienen, sabes? claro, Pero claro. que el mío es imposible. Claro, piensan que el mío es que, claro, ahora lo ven tan bueno. Mira, yo me acuerdo mucho, me hace mucha gracia de esto y se lo dije a tu madre además, porque tu madre solía hacer las terapias con Gonzalo y Sí, cuando venía Gonzalo nos gustaba mucho porque veíamos a un recuperado tan bien. sí, Todo el mundo queríamos que nuestro hijo, nuestra familia fuera Gonzalo. Queríamos un Gonzalo en casa. Queríamos un Gonzalo en casa porque lo estábamos viendo tan bien. Entonces yo me acuerdo que un día, el año pasado, creo que por Navidades, le dije a María, a tu madre, digo, María, ¿sabes una cosa? Tengo un Gonzalo en casa. qué bueno. Es cierto, es una persona con la que se puede dialogar, que tiene una empatía, que es, o sea, lo tenía, y cosa que siempre le había deseado cuando lo veía. Decía, jo, es que yo quiero esto. Sí, Pues sí, claro, esa no es la persona que yo he contado al principio que era mi hijo. claro. Entonces, cuando una mamá me viene, tiene eso, tiene el monstruo, ¿cómo le explicas que se puede transformar? Bueno, pero el mío seguro que no.
que es claro. muy difícil. Por eso el contarlo así tan ampliamente, que no es tan fácil y que no fue fácil, desde No. luego que no, pero no es imposible. Qué bien, Esther. Pues un millón de gracias por la generosidad de compartirlo todo. Y ojalá que esto lo vea muchísima gente y sobre todo mucha gente como yo que no sabía dónde acudir Sí, y que le abra una ventana y que se pueda poner en contacto y sobre todo ponerse en contacto con un centro que le envíe al que esté en su zona. sí, Porque yo sin Javier, esto es muy complicado, no se sí, puede. sí, Entonces, yo sé que en cada zona hay uno que es el que guía y el que decide y el que también nos dice si es verdad que es una adicción o no, porque no lo claro. entendemos. Es verdad que luego yo veo gente y, claro, todos me parecen adictos. No. No, De hecho, una de las cuando me viene alguien a decir dónde pide ayuda, yo no puedo ayudar. O sea, es una cosa de la coalición que te apetece ayudar mucho, pero no así. Yo siempre derivo a Javier y él es sí. el que tiene que estar con las personas para saber si son adictas o no. Claro, sí, porque además tenemos esa tendencia, los que hemos pasado por este proceso, tenemos la tendencia de ver adicción en todos lados, porque de hecho esta sociedad es una sociedad muy consumista y hay conductas muy parecidas a la adicción, pero es verdad que no todo es adicción. No, no, no. Entonces, lo tiene que diagnosticar un profesional y Experto, efectivamente, sí, y eso y luego tiene que ser guiado por un experto, todo, ¿eh? sí, Lo de echar de casa de tal, si no es guiado no vale para nada. no, No, mm, no, no. Es muy duro, además lo pasamos muy mal sin la compañía y luego con él ya no fue lo mismo, porque aunque fue duro, pero psicológica, además es un psicólogo, o sea, claro, nos llevaba, ya no es lo mismo. claro. Todo eso. Bueno, Bueno, pues ya, nada, a ver si nos encontramos en alguna. Yo tengo que ir a alguna terapia de mi madre, que tengo ganas de verla en acción, que llevo mucho tiempo sin ir. sí, pues yo fui hace poco, bueno, fuimos unos cuantos veteranos, Sí, pero no será la última vez, no, no, porque también viene bien, sí, ¿sabes? viene bien. Refuerza y sí, viene bien. Pues a ver si Así que coincidimos. eso, Bueno, gracias por todo. eso muy grande y un abrazo. Otro grande para ti. Adiós. Hasta luego.